¿Qué era el alma para los romanos? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast, y estamos con el concepto de alma para los romanos. ¿Qué era el alma para los romanos? Cuando decimos romanos, también nos referimos a los neoplatónicos y a los padres de la iglesia que hablaron sobre las concepciones del alma. Y claro, digo concepciones justamente no porque ellos tuvieran más de una, sino que ellos también relataban las de sus predecesores, trataban de refutarlas, otros trataban de integrarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver acá, chicos, es una especie de síntesis de todo lo que pensaban los romanos de acuerdo con el alma. Nos vamos a llevar algunas sorpresas, por supuesto, porque vamos a ver a filósofos que no hemos visto en detalle, pero que sabemos, ¿no es cierto?, su opinión con respecto al alma. Van a ser por lo menos 7 filósofos que vamos a verificar para entender qué comprendían ellos por el concepto de alma. Sin más introducción, vamos allá. Bueno, en entradas anteriores habíamos visto la importancia que los griegos le dieron al alma y cómo ellos presentaban visiones distintas de la misma. Pasaron los años y son otros los protagonistas de la filosofía que, afirmándose de los mismos principios griegos, comenzaron a construir su propio análisis del alma. Fíjense que luego de la explicación aristotélica del alma, en un libro que de hecho de Aristóteles que se llama Acerca del alma, que usted lo puede encontrar en nuestro blog e incluso también lo puede encontrar en algunos podcasts porque vimos el concepto de alma por Aristóteles. Y esta explicación aristotélica del alma fue la que se mantuvo por mucho tiempo. Esta tuvo su primer detenimiento, si podríamos decir, con el filósofo romano Plotino, pero veamos esto en perspectiva general. En primer lugar tenemos a Marco Tulio Cicerón. Para el filósofo y orador romano, el alma mantenía la misma figura de Aristóteles, es decir, era una alma ilemórfica, es decir, creada, ¿no es cierto?, de materia y forma. Sin embargo, de acuerdo con el filósofo romano, el alma sí podría sufrir daños. En efecto, el mismo Cicerón enumera una lista de posibles dolores del alma, como la ira, el furor, el odio, la enemistad, el rencor, la intemperancia, la malevolencia o el deleite. Todas esas cosas dañan al alma. Hay un daño, reconoce, ¿no es cierto?, Cicerón. Luego estamos con Plotino. Este filósofo nos presentaba un quiebre en el concepto de alma, ya que la presentaba en términos muy distintos. El modo de hacerlo era muy fácil, pues el mismo Plotino nos decía que para investigar un objeto debíamos considerarlo en su estado puro. Cualquier presencia de algo accesorio a lo puro sería un obstáculo para su investigación. Sin embargo, si esto es así, ¿cómo puede el humano común investigar el alma? Este necesitará realizar una introspección en su interior o en otras palabras, deberá analizar su conciencia. En este sentido, para Plotino, el alma es simplemente la conciencia de cada ser humano. Luego está Porfirio. Porfirio no sería más que el continuador de la filosofía de Plotino, asegurando que el alma es un ente prisionero del cuerpo. De hecho, es notable que este filósofo nos diga que el alma siempre es la que busca el uno, tal cual lo dijera, ¿no es cierto?, Plotino. Y también podemos agregar que es bastante platónico Porfirio, ¿no es cierto? O sea, el alma es un prisionero del cuerpo. Es una prisionera, ¿no es cierto? El alma, a pesar de que tiene un artículo ahí, el alma, ¿no es cierto?, masculino, él es femenino, ¿cierto? La palabra alma, ¿no es cierto?, es femenino. Pertenece al género femenino.
Luego tenemos a uno de los filósofos romanos, quizás filósofo y padre de la iglesia, aquí ya comenzamos con los padres de la iglesia, más importantes, Orígenes. Para Orígenes, el alma procede de lo intelectual, puesto que puede conocer los seres incorpóreos. También se ve que Orígenes cree en una lucha encarnizada del alma entre el bien y el mal, entre la divinidad y la materia. Así, el cuerpo se va transformando en su propia lucha. No obstante, lo más raro que podríamos encontrar en Orígenes es su especial mención de que el alma sufre, lo que quiere decir que quizás Orígenes creía en un alma, ¿no es cierto?, carnal, muy parecido a Cicerón, pero Cicerón, digamos, asumiendo la mirada aristotélica, dice que el alma, ¿no es cierto?, no es corpórea para nada, pero de Orígenes se podría encontrar, ¿no es cierto?, en sus escritos que las características del alma son carnales. Es muy interesante. Luego tenemos a Tertuliano. Este filósofo vuelve a plantear una doctrina aristotélica del alma, donde nos dice que el alma en realidad es corpórea. Se dice que hasta aseguraba que el mismo Dios era cuerpo. Imagínense lo que decía Tertuliano, que era profundamente católico, ¿no es cierto? Decía que Dios era cuerpo. Esta teoría pasaría a llamarse traducianismo, la cual postula que el alma proviene del cuerpo. Así, el alma derivaría perfectamente de los padres. El alma proviene del cuerpo y claro, ahí podríamos decir fácilmente, muy fácilmente, que el alma deriva de los padres, ¿no? Luego tenemos a Gregorio de Nisa. Este es un filósofo aún más controversial, ya que decía que el alma no puede provenir de un lugar de almas o de caer desde el cielo hasta el cuerpo. Al contrario, Gregorio nos dice que el alma y el cuerpo nacieron simultáneamente, y por lo tanto esto nos retrotrae inmediatamente a lo que decía Tertuliano, ¿no es cierto? Porque si el alma deriva de los padres, entonces proviene del cuerpo. Y si esto es así, es decir, que si el alma proviene del cuerpo, entonces los dos nacen simultáneamente. Porque cuando dos padres, ¿no es cierto?, tienen un hijo, en ese mismo momento de concebirlo, entonces está naciendo un alma y naciendo un cuerpo. Y a medida que van viviendo, van purificándose los dos, es decir, el cuerpo y el alma. Muy interesante lo que dice Gregorio de Nisa. Sin embargo, Gregorio rechazaba la idea de que el cuerpo procediera primero, porque nada inanimado, hablando de materia sin alma, podría conducir la vida de ningún ser vivo. Así que aquí hay una primera, ¿no es cierto?, diferencia. Hay una primera diferencia. O sea, en este instante, ¿no es cierto?, donde nace el alma, el cuerpo no es primero. El cuerpo no es primero, es el alma la primera. Entonces se da un instante, un momento muy pequeño entre que el alma nace y luego viene el cuerpo, ¿no? Y luego viene el cuerpo, porque si no el cuerpo no podría ser conducido si es que el alma no va primero, ¿no es cierto? El cuerpo no conduce nada. Por otro lado, hablando del alma, Gregorio dice, si el alma es una sustancia excelente, ¿cómo es que ella decide bajar y aprisionarse en un cuerpo? Se pregunta Gregorio, quizás desafiando toda la teoría platónica, ¿no es cierto?, de que el alma está, ¿no es cierto?, en el mundo inteligible y cae, ¿no es cierto?, para aprisionarse a un cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto si es una sustancia excelente? ¿Cómo es que ella decide bajar y aprisionarse en un cuerpo? Es por esto que Gregorio criticaba la posición platónica de que el alma se encierra en un cuerpo, idea parecida a la de Plotino. Además, si el alma tuviera que caer a un cuerpo, sería por desgracia o por vicio, cosa imposible en una esencia sustancial, ¿no es cierto? Si el alma la vamos a caracterizar por ser sustancia, ¿no es cierto?, por ser algo fundamental, algo que no puede ser comandado, ¿no es cierto?, ¿cómo es que ella cae? ¿Cómo es que ella cae? ¿Cómo es que sí se deja llevar por el vicio? Entonces esta objeción de Gregorio de Nisa es importante, y fíjense cómo pone en primer lugar el alma antes del cuerpo, a pesar, ¿no es cierto?, de las
características que puede tener el alma con respecto a los vicios, porque parece que sí se puede tener vicio, ¿no es cierto? O sea, sí puede, de acuerdo con la teoría platónica, sí el alma puede corromperse totalmente, ¿no? Puede corromperse totalmente. Así que esto nos deja Gregorio de Niza. Finalmente estamos con uno de los filósofos más excelentes que hemos revisado en el blog y uno de los que hemos revisado también excelentísimamente en el podcast, que es San Agustín de Hipona. Para el filósofo cristiano de Hipona, el alma no era una investigación aparte de Dios, todo lo contrario. Dios mismo estaba en el alma, por lo que investigar el alma es investigar a Dios. Tiene al menos 3 libros sobre el tema. San Agustín tiene un libro que dice lo siguiente: el alma es naturalmente buena y está fuera de todo mal. En efecto, si el alma tiene la característica de arrepentirse, entonces el bien está en su interior, ya que de no poder arrepentirse, entonces el alma sería mala intrínsecamente. Recordemos que el contexto de que San Agustín nos dice esto es cuando los maniqueos presentan su mundo doble, es decir, el bien y el mal, y aquí es donde existen 2 tipos de almas que se enfrentan hasta el fin de los tiempos, según los maniqueos, ¿no es cierto? Este libro, que habla sobre todo lo que mencionamos, se llama Sobre las 2 almas del hombre. Ahora hay otro libro, que es de San Agustín, que se llama La dimensión del alma. Y aquí San Agustín trata de definir, ¿no es cierto?, el alma en términos de cuerpo, lo que no puede realizar debido a los grandes poderes y misterios incomprensibles del alma. Todos los cuerpos que existen tienen dimensiones, pero el alma no las tiene. ¿Cómo es posible que no pueda tener dimensiones? De la misma forma que se entiende que la justicia, por ejemplo, no las tiene tampoco, porque uno no puede decir que la justicia es larga, ancha o alta, ¿no es cierto? No puede decir eso. Pero al mismo tiempo no se podría negar que la justicia existe, ¿no es cierto? Y tampoco puede justificarse entonces decir que el alma no existe, porque tendría las mismas quizás características de la justicia. Claro, esto surgió en este libro, Las dimensiones del alma, como objeción de Evodio, si es que no mal recuerdo, quien decía que aquello que no tiene dimensión no existe. Las cosas que no tienen dimensión no existen. Entonces le decía, bueno, la justicia no tiene dimensiones, pero existe. Y ahí hay una especie de refutación, ¿no? Bueno, sigamos. Está también La inmortalidad del alma, otro texto de San Agustín, que aparte de asegurar que el alma es inmortal, pareciera ser que el santo de Hipona divide el alma en 2, diciendo que existe un alma divina y otra del cuerpo, es decir, un alma seguramente vegetativa o sensitiva. A pesar de todas estas razones que da San Agustín, el santo deja la idea de que el alma en realidad es un gran misterio a resolver. Nos dice que la verdad puede investigarse haciendo una introspección sobre sí mismo. ¿Dónde está el alma? ¿Y dónde está el alma, chicos? En nuestro interior. Esto sería la perfecta, ¿no es cierto?, respuesta. Para que todos los misterios del alma agustinianos sean resueltos, deberán pasar años, ¿no es cierto? Deberán pasar años y siglos, ¿no es cierto? Lo vamos a ver este tema nuevamente, esto del alma, por los escolásticos. No obstante, los escolásticos solo se centraron en el entendimiento aristotélico, dejando las interrogantes de San Agustín suspendidas. Imagínense eso, suspendidas. Por lo tanto, si nosotros hacemos un resumen de esto, bueno, Marco Tulio Cicerón hablaba de que el alma era sufriente, Plotino de que era la conciencia, Porfirio que era un ente prisionero del cuerpo, muy parecido a Platón, Orígenes que estaba entre la lucha entre el bien y el mal, Tertuliano que dice que es una realidad corpórea, el traducianismo, Gregorio de Niza dice que es un nacimiento simultáneo con el cuerpo, y San Agustín, ¿no es cierto?, dice que es esencialmente buena. Ese es el resumen del alma, del concepto de alma por los romanos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like,
comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien, cuídese, chao.